Hola, mi nombre es Edison Castillo, estudiante de especialización en biotecnología agraria. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre la columna Winograd. Profundizando acerca de su funcionamiento, quisiera explicarles un poco más sobre uno de los temas importantes que se producen en esta columna, inicialmente con el metabolismo microbiano. Bueno, como podemos observar, la mayoría de procesos que se desarrollan en la columna Winogradsky tienen que ver ampliamente con el metabolismo microbiano. Se sabe que los microorganismos que habitan en esta columna, por más que pequeños que sean, poseen la maquinaria requerida para su crecimiento y su replicación. Es tal el caso que el crecimiento se define como el aumento ordenado de todos sus constituyentes químicos de la célula, y es un proceso complejo que supone la replicación de todas las estructuras celulares a partir de nutrientes que tienen en el medio. En términos generales, el metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y tienen tres funciones específicas. La primera es obtener energía química del entorno y almacenarla, para luego usarla en sus diferentes funciones celulares. La segunda es convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de sus componentes macromoleculares. Y la tercera función es formar y degradar moléculas necesarias para cumplir funciones celulares específicas, por ejemplo, la movilidad y la captación de nutrientes. Bueno, el metabolismo se produce por una secuencia de reacciones catalizadas enzimáticamente y se dividen en dos principales, que son el anabolismo y el catabolismo. El proceso en el cual la célula sintetiza sus propios componentes se conoce como anabolismo, o también se le denomina biosíntesis, y resulta en la producción de un nuevo material celular. La biosíntesis es un proceso que requiere energía, por lo tanto los diferentes microorganismos deben ser capaces de obtenerla del entorno para crecer y eventualmente para su multiplicación. Por otra parte, el conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o convertirlos en unidades precursoras de la biosíntesis se conoce como catabolismo, que es muy evidente en los procesos que ocurren dentro de la columna Winogradsky. Dentro de la columna Winogradsky existen varios tipos de metabolismo microbiano, y estos se clasifican según la forma como los microorganismos obtienen sus nutrientes o su forma de nutrición de los diferentes compuestos que hay en el medio. Este tipo de clasificación podemos encontrar primero según la forma en que los organismos obtienen el carbono para la construcción de su masa celular. Tenemos autótrofos, heterótrofos y mixótrofos. Los autótrofos el carbono lo obtienen del dióxido de carbono, mientras que los heterótrofos el carbono se obtiene de compuestos orgánicos como la glucosa, por ejemplo. Y el mixótrofo es cuando el carbono se obtiene tanto de compuestos orgánicos como fijando el dióxido de carbono. Otra forma de clasificar el tipo de metabolismo microbiano es la forma en que los organismos obtienen los equivalentes reductores para la conservación de la energía y sus reacciones biosintéticas. Entre ellos podemos encontrar los litótrofos o espectropaláceos que equivalen o son equivalentes reductores que se obtienen de compuestos inorgánicos, y los organótrofos, que los equivalentes reductores se obtienen de compuestos orgánicos. Por último, la forma en que los organismos obtienen la energía para vivir. Esta clasificación podemos encontrar los quimiótrofos y los fotótrofos. Los quimiótrofos la energía la obtienen de compuestos químicos externos, mientras que los fotótrofos la obtienen de la energía de la luz solar. Bueno, dentro de la práctica de la columna Winogradsky podemos encontrar la combinación de los anteriores conceptos.
Entre ellos encontramos microorganismos quimilioautótrofos que obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Entre ellos, ejemplo de ellos, las bacterias nitrificantes. También encontramos microorganismos fotolitoautótrofos que obtienen energía de la luz y la fijación del dióxido de carbono. Ejemplo de ello, las cianobacterias. Otro ejemplo son los quimilioheterótrofos que obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, pero no pueden fijar el dióxido de carbono. Ejemplo de ellos se encuentran algunas bacterias como la Nitrobacter. Otro ejemplo son los quimiorganoheterótrofos que obtienen energía del carbono y equivalentes reductores. Ejemplo de ello, bacterias como la Escherichia coli y Bacillus. Y los fotoorganótrofos que obtienen energía de la luz y el carbono y los equivalentes reductores. Ejemplo de ello, las bacterias como Rizobacter, Rhodopseudomonas y Rhodospirillum. Bueno, otro de los temas importantes que le quería hablar y un proceso en el cual se desarrolla en esta columna es el ciclo del azufre. El ciclo del azufre es otro proceso importante que ocurre dentro de la columna Winogradsky, y para hablar un poco más sobre él debemos entender que el azufre en la naturaleza lo encontramos en la mayor parte como mineral y o roca sedimentaria oceánica, pero también lo podemos encontrar en compuestos orgánicos. El metabolismo del azufre puede ocurrir tanto en medios aerobios como anaerobios, y su ciclo ocurre en 4 etapas. La primera es la de mineralización, en donde el proceso donde se transforma el azufre orgánico a inorgánico, pero también se puede transformar a sulfuro de hidrógeno elemental y minerales a base de sulfuro. Posteriormente ocurre la oxidación, donde se da la oxidación del sulfuro de hidrógeno y otros minerales para formar dióxido de azufre en el ambiente. Posteriormente ocurre la reducción, en donde se da la reducción del sulfato a sulfuro para ser asimilado por los organismos. Y finalmente ocurre la inmovilización microbiana e incorporación orgánica del azufre a los microorganismos. Dentro de los géneros microbianos capaces de metabolizar el azufre más estudiados tenemos las especies y los géneros de Thiobacillus, Thiomicrospira, Thermotris, Thiotris y Bengiota, que son géneros que han sido ampliamente estudiados en procesos de degradación de azufre en medios naturales. El ciclo del azufre es otro proceso muy evidente dentro de nuestra columna Winogradsky. En él se da este ciclo mediante 2 procesos, el uno aerobio y el otro anaerobio. En el proceso aerobio, los compuestos orgánicos azufrados se convierten a inorgánicos mediante procesos de mineralización, teniendo como resultado final el compuesto sulfuro de hidrógeno, que es convertido hasta sulfato mediante la presencia de diferentes microorganismos y bacterias que realizan su metabolismo. Estos también realizan la asimilación o reducción del sulfato para convertirlo o reincorporarlo nuevamente a compuestos orgánicos azufrados. En el proceso anaerobio, el sulfuro de hidrógeno se produce una reducción de azufre mediante los microorganismos implicados, llevándolo hasta la oxidación biológica a su compuesto simple. Luego, mediante la oxidación o desmutación del azufre, nuevamente se reincorpora como sulfato por los microorganismos y finalmente se da la asimilación al material celular y formando nuevamente compuestos orgánicos. La mayoría de microorganismos presentes en este proceso
y muy evidente su actuación son bacterias como la Acylobacillus, la Thiobacillus, la Desulfomonas y la Desulfovibrio. Son capaces de realizar estos procesos. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias.